De los epiplones dijimos que es entonces esta región que está por detrás del estómago, por detrás, no en relación a curvatura menor o mayor, ¿verdad? Y por delante del páncreas, ese espacio que hace, y que se abre hacia el lado derecho a través del diálogo principal. Entonces aquí tenemos el epiplón mayor, que está en el brazo y cubre por anterior todas las asas intestinales. El epiplón, el aumento menor, perdón, ¿sí? Está formado por el ligamento gastropático, ya que el ligamento gastropático que es a la izquierda contiene la vena coronaria y la arteria gástrica izquierda. Y el ligamento hepatoduodenal, ambos son parte del aumento menor, que contiene la porta hepática. Recuerden que la porta hepática está formada por la arteria hepática, por la vena porta, perdón, y por canalículo biliar, ¿cierto? Vía biliar principal. Entonces, en esta imagen de resonancia magnética en un plano coronal, de tomografía en un plano coronal, fíjense cómo nosotros vemos estas zonas con líquido marcado, ya que en el fondo este es el espacio virtual que se forma. ¿Ya? El espacio virtual, recuerden que en un paciente normal, anatomía normal, este espacio virtual es mucho más estrecho. Habíamos visto en imágenes anteriores que, por ejemplo, la arteria paritocónica que estaba acá en relación al colon y a la pared abdominal era una línea grasa, ¿ya? Donde se le puso un contraste para poder diferenciarlo. Y todo esto que vemos con mayor señal entonces corresponde efectivamente al líquido con contraste que está presente en la cavidad abdominal, ¿ya? Entonces, esta zona que está arriba corresponde al espacio subfrénico derecho. Esta zona que está aquí al otro lado corresponde al espacio subfrénico izquierdo. ¿Ya? Por lo tanto, si yo veo entre ambos espacios, el subfrénico derecho y el izquierdo, veo que no se comunican. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la parte superior está el ligamento falciforme, el domo hepático. Entonces el ligamento falciforme separa el espacio subfrénico derecho del espacio subfrénico izquierdo. Por lo tanto, si se acumula líquido anormal acá, la única opción es que este líquido baje por el lado derecho. O si se acumula en el lado izquierdo, que baje por el lado izquierdo. No se comunican. El ligamento, aquí no, lo vamos a ver cortes más adelante, pero en el fondo aquí es donde no pasa el líquido de un lado a otro. En otras imágenes se ve clarito el ligamento. Vemos que en esta relación tenemos el estómago y toda esta parte que está acá marcada corresponde a esta transcavidad del epiplón. Esta zona que vemos acá es la transcavidad del epiplón. Recuerden que la transcavidad está por detrás del estómago y por delante del páncreas, ¿sí? Aquí estamos viendo el estómago que está un poco más arriba y el páncreas que está más abajo. Transcavidad. Y que esta transcavidad está formado por un ligamento gastrohepático, ¿ya? Y por un ligamento hepatoduodenal. Eso es lo que de alguna forma lo delimita, ¿ya? Recuerden que por el ligamento hepatoduodenal entra esta tríada portal, ¿ya? Por la arteria hepática, la vena porta y por un ligamento. Y el ligamento gastropático que se relaciona a una arteria, que es la arteria gástrica izquierda, que de alguna forma delimita el receso superior del receso inferior o receso derecho e izquierdo de esta transcavidad de la arteria. Duodeno, páncreas, ¿cierto? Acá está la arteria paritocólica izquierda, derecha que la vamos a ver. El ligamento gastrocólico, dijimos que el ligamento gastrocólico nosotros lo vemos en relación a la curvatura mayor del estómago y el colon, ¿cierto? El colon transverso. Por lo tanto, ahí tenemos ese ligamento, ya que está uniendo a un aumento mayor. Ligamentos peritoneales, dentro de los ligamentos peritoneales, que se caracterizan a diferencia de los mesos, que no contienen pedículo vasculonervioso. ¿Ya? Estos no contienen pedículo vasculonervioso o contuvieron un paquete vascular en su momento. Por ejemplo, el ligamento falciforme. El ligamento falciforme, recordemos que es un remanente de una vena, que es la vena umbilical. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Ese remanente nace de la región umbilical y se extiende hasta la parte antero superior del hígado, ¿ya? Y lo divide en un lóbulo hepático derecho y izquierdo. Ligamento que dijimos que solamente se visualiza cuando hay patología a ese nivel. Tenemos el ligamento gastroesplénico, que lo que hace, como dice su nombre ahí, ¿cierto?, es unir el estómago con el vaso, ¿ya? El ligamento de unión solamente de soporte, no es de nutrición. Ligamentos coronarios en la parte superior y los ligamentos triangulares superiores anteriores, ligamentos triangulares superiores posteriores.
en relación al diafragma. Entonces el ligamento falciforme está separando lo que es el lóbulo hepático derecho del lóbulo hepático izquierdo. Ya ahí tenemos entonces el ligamento falciforme. Y como les decía, se visualiza claramente cuando hay lesión, ¿cierto?, a ese nivel. Si no, vemos la separación un poco de A por lóbulo. Recuerden que la separación del lóbulo hepático derecho y el lóbulo hepático izquierdo va a estar dada también por componentes vasculares. ¿Ya? Nosotros vamos a ver, ¿cierto?, que nos va a permitir segmentar el hígado en 8 segmentos. Acá hay distintos ligamentos, ¿ya? El ligamento gastroesplénico, ya que está uniendo entonces el estómago con el vaso. Recordemos que estos son solamente de soporte, ya no son ligamentos, no son ligamentos nutricios como los nuestros. Bien, acá nuevamente se está uniendo el estómago, ¿sí?, con la región del vaso y el cuerpo del colon. Fíjense hacia lateral el ligamento parietocólico izquierdo, que aquí también presenta un ligamento que está entre el colon y la pared lateral del abdomen, ese pequeño ligamento que está ahí. Por lo tanto, si ustedes en este espacio virtual, que normalmente tiene grasa, se llena de líquido, ese líquido que se empieza a acumular no puede bajar por este ligamento. ¿Ya? A diferencia del lado izquierdo, fíjense, en el lado izquierdo no hay ligamento. Por lo tanto, el líquido, cuando hay líquido así, ese líquido baja libre desde el hígado hasta la cavidad pélvica, por la gotera parietocólica derecha. Por el lado izquierdo, ¿cierto?, el ligamento que está ahí, impide en una primera etapa el paso de ese líquido a la pelvis. ¿Ya? Pero como es un ligamento, ¿cierto?, que tiene poca resistencia, si aumenta mucho la presión acá, cede y el líquido igual pasa. ¿Ya? Pero en ese lado del ligamento, en este lado no hay ligamento. Ligamentos, insisto, que son solamente de unión, ¿sí? No tienen que ver con vasculatura, a menos que sean un remanente. Bueno, dentro de estos espacios peritoneales, entonces, dados por la separación de estos ligamentos, de la presencia de mesos, estas cavidades que se forman, una referencia, como les decía en un principio, es el mesocolon transverso, ¿cierto? Este peritoneo visceral que cubre el colon transverso, que irriga, etc. Se divide la cavidad en una región supramesocólica de una inframesocólica. Y hacia los lados vamos a tener estas goteras, que a veces es lo mismo, son sinónimos, paracólica o parietocólica derecha e izquierda. Si lo vemos en este esquema, un poco lo que les explicaba recién, tenemos estos espacios potenciales, espacios que quedan contenidos entre estas capas, espacio sufrénico derecho, ¿cierto?, en relación al nodo hepático o lóbulo hepático derecho. Espacio sufrénico izquierdo. Entre ambos espacios, ¿cierto?, está el ligamento falciforme. Entonces, por eso no hay comunicación entre el sufrénico derecho y el sufrénico izquierdo. Luego hacia abajo vamos a tener un espacio que va a estar entre el borde inferior del lóbulo hepático derecho y el riñón derecho, que es el espacio hepatorrenal o espacio de Morrison. El espacio que se forma en esta región de aquí, un espacio virtual también. Y hacia abajo se continúa libremente este espacio por la gotera de parietocólica. Entre el colon ascendente, esa gotera, y la pared lateral del abdomen. ¿Sí? Que la grasa, dijimos, cuando este líquido se acumula, baja libremente por acá y llega a la pelvis. El lado izquierdo de la región supramesocólica, dijimos gotera espacio sufrénico izquierdo. ¿Ya? El espacio sufrénico izquierdo se comunica hacia abajo. Hay un ligamento, dijimos, de unión, pero que rápidamente puede ser gotera parietocólica izquierda. Eso es supramesocólico. Las goteras son laterales, esto es supramesocólico, o sea, sufrénico derecho, sufrénico izquierdo, Morrison y el otro espacio, ¿cierto?, que habla hacia la auditora. Inframesocólico, es decir, por debajo del colon transverso, hay dos espacios. El inframesocólico derecho, fíjense cómo es el inframesocólico derecho, está completamente rodeado por asas intestinales y por lo tanto, ¿cierto?, se delimita por inferior por la llegada del ilion al colon ascendente a través de la válvula ileocecal. Por lo tanto, tenemos esta estructura intestinal que se conecta y por lo tanto cierra el paso hacia abajo. Entonces, el espacio sufrénico derecho, el espacio inframesocólico derecho es limitado, está cerrado. Si se acumula líquido acá, este no va a bajar a la pelvis. ¿Ya? En cambio, el inframesocólico izquierdo, fíjense en el esquema, es libre.
y cae, ¿cierto? Si hay líquidos, alguna líquido cae a la pelvis, ¿cierto? Cuando hay eso. Entonces, los espacios supramesocólicos son el derecho, dijimos subfrénico derecho, el hepatorrenal, ¿cierto? O el Morrison, la bolsa mental, que es la transcavidad de los diplomas. Y en el izquierdo, subfrénico izquierdo, periesplénico y perihepato. Entonces aquí tenemos los supramesocólicos nuevamente, ya lo habíamos visto anteriormente. El subfrénico derecho, subfrénico izquierdo, aquí está la bolsa mental, acuérdense de este ligamento que está uniendo y que contiene la arteria gástrica izquierda, que separa el receso, dijimos, superior del receso inferior dentro de la bolsa mental. Ligamento gastroduodenal que va a estar a este nivel, ¿cierto? Que va a contener la portepatas. Bien, a este nivel vamos a tener, dijimos ya, el vaso y por lo tanto la relación del subfrénico izquierdo con el espacio periesplénico y hacia abajo la boca. En este caso lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Este espacio aumentado, justamente había algún tipo de lesión ahí, está entre el borde inferior del hígado y el borde superior del riñón derecho. Por lo tanto, este es el espacio de Morrison o hepatorrenal. El saco mental, recordemos que está por detrás, nuevamente ya dijimos, por detrás del estómago y por delante del páncreas, que está en otro espacio, por lo tanto, todo esto es la bolsa mental. Y dijimos que la bolsa mental se comunica por el lado derecho a través del diafragma. Lo que vemos acá, ¿cierto? Son ligamentos que están uniendo entonces el estómago al hígado, el estómago al vaso. Viste en una resonancia y en una tomografía, estamos viendo, ¿cierto? Nuevamente este espacio supramesocólico, ya subfrénico derecho, ahí estamos viendo la bolsa mental, ¿cierto? Con su receso izquierdo, su receso derecho, el receso izquierdo se llama también inferior y el receso derecho se llama receso superior. El receso superior está limitado hacia la derecha por el ligamento hepatoduodenal que dijimos, y aquí el gastrohepático que está en relación a la arteria gástrica izquierda. Entonces, la arteria gástrica izquierda es un elemento anatómico importante que separa ambos recesos. Si se fijan en esta imagen, esto que aparece en tomografía, en el plano axial, esto que aparece acá lleno de aire, esto es el ciego. Nosotros dijimos que el ciego está en la fosa ilíaca derecha, ¿cierto? Aquí está por allá arriba, ¿cierto? Lo que ocurre en este caso es que las asas de intestino entraron por el hiato de Winslow y están dentro de la transcavidad del auditorio, por lo tanto todo el intestino ascendió, y por eso el ciego está como una hernia del hiato de Winslow es frecuente. ¿Por qué? Porque ese espacio virtual tiene una comunicación hacia afuera a través de esa abertura por el lado derecho que es el hiato de Winslow. Espacio inframesocólico, dijimos que tenemos derecho e izquierdo, ¿cierto? El derecho está delimitado ya por la parte inferior, dijimos, la unión del ilion al colon ascendente, por lo tanto la válvula iliocecal, y por lo tanto el líquido no puede bajar, ¿cierto? De ese espacio inframesocólico derecho, se acumula ahí. En cambio el inframesocólico izquierdo es libre, ¿cierto? Y baja si se acumula líquido hacia la región inferior. ¿Qué otro era libre? Este que veíamos que estaba acá, ¿cierto? La corteza perioprótica derecha. Y este había un ligamento, pero que rápidamente se la izquierda. Todos ellos son libres, excepto este que está acá. Bueno, respecto a cómo estas estructuras de tejido, ¿cierto? Conectivo que separan cavidades se extiende a la pelvis, ya la pelvis no la vamos a ver ahora como dije en esta clase, estas estructuras efectivamente se cierran por debajo en la pelvis masculina. En cambio en la pelvis femenina, ¿cierto? Hay estructuras que están contenidas dentro de estos mesos, ¿cierto? Que son las trompas, el útero, ¿cierto? Están contenidos dentro de este peritoneum, ¿ya? Y por eso que la mujer se van a formar distintos recesos, va a tener un receso uterovesical y uno recto-uterino. En cambio en el hombre solamente un receso recto-vesical. Pero eso lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Bueno, dentro de los órganos intraperitoneales ahora, ya eso era una introducción a la clase. Ahora empezamos con los órganos de la región abdominal. Tenemos todos estos órganos que son intraperitoneales, es decir, están delimitados por
El estómago no lo vamos a ver en esta clase, lo mismo que todo lo que corresponde a asa de intestino, porque les dije que eso lo vamos a ver en el tracto intestinal, ya por separado. Pero recordar que son órganos intraperitoneales. Dentro de esto, ¿cierto? Parte de las asas de intestino sabemos que son retroperitoneales. Retroperitoneo secundario, básicamente colon ascendente y colon descendente. Entonces, en este esquema del espacio retroperitoneal, ya estamos viendo los otros órganos como intraperitoneales, los que están por detrás de este peritoneo visceral y que están delimitados completamente por peritoneo parietal, van a ser los órganos retroperitoneales primarios. Dentro de los primarios vamos a tener a los riñones, las glándulas suprarrenales y los grandes vasos, aorta y vena cava. Los retroperitoneos secundarios ya son parte del retroperitoneal, pero se llaman secundarios porque en su pared anterior, como aparece ahí, ¿cierto?, están delimitados por peritoneo visceral, pero en la parte posterior es parte del peritoneo parietal. ¿Ya? Entonces, este espacio que se conoce como espacio pararrenal anterior es retroperitoneo secundario y contiene al páncreas, parte del duodeno, colon ascendente y colon descendente. ¿Ya? Eso es retroperitoneo secundario. Nuevamente aquí en la esquema podemos ver la estructura del retroperitoneo primario, que son los riñones. Aquí en este esquema no aparecen las suprarrenales que están un poco más arriba, la cava inferior y la aorta abdominal. Y estos están delimitados por un contenido, por una fascia, que es la fascia perirrenal. ¿Qué tiene la fascia perirrenal aparte de estos órganos? Normalmente grasa. Y por eso cuando hay grasa, en una radiografía, que hay superposición estructural, nosotros podemos ver el reborde renal, ¿cierto? Podemos ver el contorno renal cuando la grasa que hay es adecuada. Estas fascias están formadas por una parte anterior, una parte posterior y una parte lateral. ¿Ya? La parte anterior va a estar relacionada a una fase que se llama fase Gerota y la parte posterior a otra fase que se llama fase de Saccharin. Todo eso forma parte de este espacio perirrenal. Y ambos se unen por debajo en una fascia combinada, la parte anterior con la parte posterior. Y por lo tanto ayuda a formar esa forma como de un cono invertido, ¿sí?, que tiene hacia abajo, por el cual luego viajan los juguetes que salen del pecho. En el retroperitoneo secundario dijimos que está contenido en este espacio pararrenal anterior. Este espacio pararrenal anterior, que aquí aparece como en rosado, ¿cierto? Dijimos que está delimitado por anterior por peritoneo visceral, ¿sí?, y por detrás por peritoneo parietal. Por eso es el retroperitoneo secundario. En cambio, el retroperitoneo primario, está delimitado completamente por peritoneo parietal. Entonces, este espacio pararrenal anterior dijimos que contiene parte del duodeno, el colon ascendente, descendente y el páncreas. Vamos a tener un espacio o región o plano, mejor dicho, retromesentérico, ya que este plano está acá atrás y que está dividiendo el pararrenal anterior o el retroperitoneo secundario del retroperitoneo primario. Vamos a encontrar aquí en la parte lateral otro espacio, ¿cierto? O está delimitado por fascias, que es la fascia lateroconal. La lateroconal, ¿cierto?, delimita por lateral y posterior al espacio pararrenal anterior. ¿Sí? Y bueno, acá este espacio es el espacio peritoneal posterior propiamente. Aquí en una lista sagital estamos viendo en el retroperitoneo primario, el riñón contenido dentro de la fascia perirrenal, donde dijimos que esta fascia perirrenal, por el anterior estaba formada por esta fascia que se llama de Gerota y por detrás por la fascia de Saccharin. Se unen abajo en esta fascia combinada. La fascia combinada, ¿cómo se llama? Combinada. El espacio combinado. El espacio retroperitoneal, entonces dijimos, pararrenal posterior, que contiene la fascia transversal. ¿Se acuerdan la fascia transversal de dónde venía? Que lo habíamos visto cuando nosotros vimos aquí estructuras musculares que formaban parte de la pared del abdomen. Y dijimos que por lateral, el músculo que era más profundo, el músculo transverso del abdomen, ¿se acuerdan? Y que está delimitado con una fascia que es la fascia transversa. Por lo tanto, esta fascia transversa se une hacia medial
con lo que es el peritoneo parietal. Por lo tanto, forma parte del espacio pararenal posterior. ¿Ya? La fase lateroconal es la que les mostré recién, que era más lateralizada y que de alguna forma delimita del espacio pararenal anterior. Y el perirenal, que dijimos que estaba formado por dos fases, una anterior que la de Grota y una posterior que la de Sack. Nuevamente el mismo esquema visto anteriormente y que aquí no solo lo podemos ver en imágenes, ya podemos ver los riñones, y estos riñones, ¿cierto? En este caso hay patología, podemos ver que normalmente dijimos están contenidos en esta fascia, o en este espacio perirenal, que aquí se ve en verde, y que ese espacio verde normalmente tiene grasa. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Es el riñón, y como vemos acá, ¿cierto? Esta zona que contiene grasa, pero también tiene otras densidades, ¿cierto? Como aire, ¿cierto? Entonces, ese es el espacio perirenal que rodea el riñón. Por detrás vemos acá, ¿cierto? El espacio pararenal posterior, que normalmente también está lleno de grasa. En este caso ahí se ve un poquito de grasa, está allí, pero aquí vemos que hay aire. ¿Por qué? Porque ahí hay un tipo de lesión. El retroperitoneo primario, ya les nombré las estructuras que estaban contenidas en él y la delimitación que está presentada. Recuerden la relación de la fase transversal con el peritoneo parietal prooriental, ¿sí? Y por lateral, delimitando por lateral, que dijimos el pararenal anterior, la fascia lateral conal. Espacios potenciales tenemos también a este nivel espacios potenciales, es decir, que espacios que normalmente están ocupados por grasa, y son espacios pequeñitos, en algunos casos se pueden ver mucho más distendidos, donde hay un tipo de lesión, por tanto esto puede crecer. Tenemos un plano retromesentérico, el plano retromesentérico es el que separa o delimita el pararenal anterior del retroperitoneo primario. El plano retrorenal, plano, ¿cierto? Dijimos que es lateral y posterior, delimitando el espacio pararenal anterior. Plano lateral conal, probablemente tal, ¿sí? Y las fases combinadas, ¿cierto? Donde dijimos se une Grota con Sack, ¿sí? Por debajo, en la parte inferior del peritoneo. Entonces aquí nuevamente, ¿cierto? El mismo esquema que habíamos visto anteriormente, y nosotros podemos ver ahí, por ejemplo, cómo esa línea que se gruesa ahí, ¿cierto? Efectivamente corresponde a una fase que está el riñón izquierdo, que está obviamente con lesión, por eso es distinto al derecho. Vemos que contiene grasa dentro de la fascia, y esta fascia que está engrosada es la que está por anterior, ¿cierto? Que es la fascia de grasa. El resto de las cosas que vemos ahí, ¿cierto? Es porque hay inflamación, hay ganglios linfáticos que están inflamados. Bien, los órganos retroperitoneales entonces son todos estos que están acá. Algunos dijimos que son primarios, otros que son secundarios. Existe comunicación, ¿cierto?, del espacio retroperitoneal del abdomen con el espacio extraperitoneal de la pelvis. Dijimos que en el caso del sexo femenino sí existía esa relación, esa conexión por el útero, ¿cierto?, las trompas falopio y los ovarios. En el caso del sexo masculino no. Bueno, distintas estructuras contenidas en este caso en tomografía en un plano axial como espacios potenciales. Ya vemos efectivamente ese espacio que está contenido ahí, ya que es esa grasa que está entre la pared y el colon, ¿sí? Por lo tanto, ¿cierto? Esta línea que tenemos acá es parte peritoneal visceral. En este caso, lo que estamos viendo en esta zona de acá son todas las asas de intestino con su estructura vascular. Todo esto corresponde acá, ¿cierto?, visto en general, por lo tanto va a estar relacionado a lo que es el mesenterio. En este caso sí que los espacios potenciales se ven un poquito más aumentados, porque efectivamente acá hay líquido donde debería haber grasa, subclínico, ya habíamos dicho, subclínico derecho. Vemos esta zona que está acá, que corresponde al colon transverso y el mesocolon transverso, por lo tanto, y entonces todos estos espacios que están arriba, supramesocólico, los que están debajo, inframesocólico. En una imagen axial de tomografía vemos nuevamente anormal los espacios potenciales y vamos a ver si que la comunicación o la delimitación entre el lóbulo hepático derecho e izquierdo va a ser esta zona por la cual transcurre el ligamento falciforme, ¿ya? Que viene, dijimos, de inferior a anterior, región umbilical, a la parte superior del diafragma. Y que por lo tanto en la parte superior, como se ve ahí, no sé si va a adelante la imagen,
está separando lo que es el sufrénico derecho del sufrénico inferior. Los espacios potenciales, ¿cierto? Aquí está la región del estómago, ¿sí? Parte del duodeno, ya, y espacios, ¿cierto? Que están contenidos en la región de la transcavidad del organismo. Aquí vemos algunas estructuras vasculares que nos van a servir después de referencia para, por ejemplo, delimitar lo que es la cabeza de lo que es el cuerpo del páncreas, ¿ya? Nosotros vemos el páncreas acá, si vemos parte del páncreas, no vemos completamente la cabeza acá, pero cuando sí la vemos, una estructura vascular que nos sirve de referencia para decir cuál es el límite entre la cabeza del cuerpo y la arteria gastroduodenal. Entonces vamos a ver en otra imagen dónde está la arteria gastroduodenal y su relación con la vena cava inferior, y su relación con la aorta, para formar otro espacio que es un plano retroconal, un plano, ¿cierto?, que está por detrás de esas estructuras vasculares, que delimita también la parte derecha y izquierda del intestino. En otro plano, ¿cierto?, nuevamente para los espacios potenciales, todo el mesenterio, todo el mesenterio, vaso sanguíneo, tejido linfático, grasa y estructura nerviosa que aquí no las vamos a ver en el espacio potencial acá entre el colon ascendente y la pared lateral del abdomen, ¿sí? El espacio potencial que está por debajo del borde inferior del hígado, pero que está más posterior por encima del riñón, que va a ser el espacio moros. Bien, respecto a los órganos que nosotros vamos a ver intraperitoneales primero, el hígado es de mayor tamaño, ¿sí? Nosotros anatómicamente, y ustedes esto lo conocen, lo vamos a separar por una clasificación que lo divide en 8 segmentos, y aquí la clasificación de Cunard, en la cual en cada uno de esos segmentos va a ir contenido de la tríada hepática, es decir, que va a haber un segmento de la arteria hepática, un segmento de la vena porta y un canalículo biliar. Entonces eso va a ayudar a formar los segmentos hepáticos que tienen una importancia y que tienen que ir con esta tríada hepática, ¿cierto? Y que tiene una importancia clínica y quirúrgica. Si un paciente tiene una lesión que hay que extirpar, para el cirujano es súper importante determinar, ¿cierto?, qué segmentos puede extirpar, porque cada segmento por sí solo tiene esta triada, o sea, cada segmento por sí solo puede funcionar, ¿ya? Entonces, ¿en qué punto puede extirpar? Recordemos que la irrigación del hígado es una irrigación especial, donde el sistema portal, obviamente, ¿cierto?, como componente del sistema venoso, no drena el hígado, más bien irriga el hígado, ¿cierto?, con esta sangre que trae de toda la parte inferior. Y que este sistema portal, una vez en el parénquima hepático, se va a dividir en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda, y por lo tanto va a dividir el hígado en una parte superior y una parte inferior. A su vez vamos a tener otros vasos venosos, ¿sí?, que van a confluir hacia la vena cava inferior, que están acá, que van a ser las venas suprahepáticas derecha, media e izquierda. Por lo tanto, que van a tener un trayecto más horizontal, más vertical, y van a confluir las tres en la parte superior hacia la vena cava inferior, ¿ya? Esas venas suprahepáticas me dividen entonces el hígado en segmentos mediales o laterales. O sea, tener una separación superior, inferior, dada por la porta, y estos segmentos laterales mediales dados por la suprahepática derecha, media y izquierda. Eso nos va a permitir entonces evaluar el hígado en estos 8 segmentos que están acá, ¿ya? Vena porta, rama derecha, horizontal, rama izquierda, horizontal. Las venas suprahepáticas que confluyen hacia la vena cava inferior, suprahepática derecha, media e izquierda, ¿ya? Y eso con eso tenemos los 8 segmentos de la clasificación de Cunard que ustedes deben conocer. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Lo vieron el semestre pasado? Bueno, estos son los 8 segmentos hepáticos, ¿cierto? Vamos a tener el segmento 1 que está en relación al lóbulo caudado, que es individual, que nos cae dentro de esta clasificación de vena porta y vena suprahepática, ¿ya? Que está en la parte inferior, está en relación a la vena cava inferior, lóbulo caudado, ¿ya? Ese es el segmento 1. El resto de los segmentos nosotros los vamos a poder subdividir por estas ramas suprahepática y porta. Entonces, vamos a tener que el primer segmento, ¿ya?, o el segmento 2, que dijimos que uno está en relación al núcleo caudado,
va a ser, el segmento 2 va a estar hacia la izquierda de la vena suprahepática izquierda y por encima de la rama portal del lado izquierdo. ¿Bien? El segmento 3 está también a la izquierda de la vena suprahepática izquierda, pero por debajo de la porta izquierda. Serán los segmentos 2 y 3. Y tenemos el segmento 4. El segmento 4 se subdivide, según algunos autores, en 4A y 4B. Si sigue siendo segmento 4, 4A y 4B. El 4A, perdón, ¿cierto? Es el que está entre la vena suprahepática izquierda, la vena suprahepática media, y por encima de la porta izquierda, 4A. Y el 4B, lo mismo, pero por debajo de la porta izquierda. Por lo tanto, ese segmento 2, 3 y 4 forman parte del lóbulo hepático izquierdo. ¿Bien? El lóbulo hepático derecho, a su vez, dado por esta vasculatura, vamos a tener el segmento 5, ¿ya? Que va a estar hacia la derecha de la vena suprahepática media, o mejor dicho, entre la suprahepática media y la suprahepática derecha, pero por debajo de la porta derecha. ¿Ya? Ese es el segmento 5. El segmento 6 también es inferior, o sea, por debajo de la porta del lado derecho, pero hacia la derecha y posterior, ¿sí? A la vena suprahepática derecha. Por encima tenemos, entonces, 5, 6. Por encima de la vena porta derecha, hacia afuera y hacia atrás de la suprahepática derecha, tenemos el segmento 7. Y el segmento 8 es el que está entre la vena suprahepática derecha y vena suprahepática media, por encima de la porta derecha. Ese es el segmento 8. Por lo tanto, la distribución de esto es como un reloj, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Segmento 1 no se rige por esta subdivisión de la porta y de la suprahepática. No está contenida en esa clasificación, sino que está en relación a ese otro lóbulo caudado y al lado, si lo vemos al lado, de la vena cava inferior. Es un poco lo. Entonces, sí, lo mismo que les expliqué aparece aquí en las distintas láminas, pero aquí podemos ver entonces en el esquema. Fíjense, el segmento 1 está por acá, metido, ¿cierto?, en relación a la vena cava inferior. ¿Ya? Nos sigue un poco la relación con esta división de porta y suprahepática. Segmento 2, dijimos lóbulo hepático izquierdo. Segmento 3, lóbulo hepático izquierdo. Segmento 4, que aparece después, ¿cierto?, dijimos se subdivide en A y B, también lóbulo hepático izquierdo. Ahí está 4A y 4B. Lóbulo hepático derecho tenemos el 5, ¿cierto?, que queda inferior. El 6, que también es inferior, pero más posterior. El 7 es superior y posterior. Y el 8 es superior y un poco más anterior dentro del lóbulo hepático derecho. ¿Ya? ¿Por qué se lo muestro así también, aparte de la relación con las venas suprahepáticas? Porque nosotros, si lo vemos en un plano axial, en tomografía, tenemos que saber definir entonces si estamos viendo un corte más posterior o más posterior del hígado, del lóbulo derecho al lóbulo izquierdo, para decir si es 7 u 8. ¿Ya? Entonces, si lo vemos aquí en estas imágenes de tomografía, en plano axial, efectivamente, acá tenemos la vena suprahepática derecha y la vena suprahepática media. Por lo tanto, este corte que está acá, este segmento que está acá, está entre ambas, entre la suprahepática derecha y la media, es un corte que está por encima de la porta. Porque si se fijan aquí no veo la porta, ¿cierto? Esto es un corte más superior, aquí está el pulmón. Por lo tanto, este segmento acá es el segmento 8. El segmento que está por detrás, esto es más posterior, porque acá está la columna. Esto es anterior, esto es posterior. Por lo tanto, lo que está posterior a la vena suprahepática derecha, segmento 8. ¿Ya? El que está entre la suprahepática media y la suprahepática izquierda, por arriba de la división de la porta, ¿cuál segmento era entonces? 4A, ¿cierto? Porque es superior. Y por lo tanto, lo que está a la izquierda de la vena suprahepática izquierda, también por superior, segmento 2. ¿Ya? Entonces, esa es la relación que tenemos para los distintos cortes. ¿Ya? Clasificación de Cunard. Muy importante, ¿cierto? Segmentación errática. Acá está la porta, ¿ya? Y está en una rama derecha y después una rama izquierda. Por lo tanto, los cortes que estén por debajo de esta rama porta son inferiores. Y por lo tanto, ahí vamos a tener el segmento 3, el 4B, el 5 y el 6. ¿Sí? 5 y 6 en el lóbulo hepático derecho,
y el 4B y el 3 en el lóbulo también. Entonces, esa es la relación que tenemos. Aquí, cada una de las imágenes, porque lo que les expliqué anteriormente, en colores, ¿cierto?, aparecen nuevamente las mismas estructuras, los mismos segmentos. Bien, el páncreas. ¿Cómo vamos ahora? El páncreas, ¿cierto? El páncreas, recordemos que a diferencia del hígado, esto está por debajo del hígado, ¿cierto? Y que vimos que dentro de estas 9 regiones del hígado, perdón, del abdomen, estaba contenido en 2 espacios, epigástrico y el hipocondrio izquierdo, ¿verdad? Con tu cabeza y cola en el hipocondrio izquierdo, con tu cabeza en el epigástrico. Pero respecto a la cavidad abdominal, están ubicados muy distintos, ¿cierto? Si lo relacionamos con el hígado, ¿cierto? El lóbulo hepático derecho, dijimos que también es el hipocondrio derecho, el lóbulo hepático izquierdo, ¿cierto?, también se relaciona con lo que es el cuerpo y la cabeza del páncreas, ¿ya? Pero el hígado es un órgano intraperitoneal, en cambio el páncreas es un órgano retroperitoneal. ¿Primario o secundario? Secundario, ¿cierto? Pararenal anterior. Entonces, este órgano que nosotros vemos acá en el esquema, recordemos que tiene una doble función, tanto exocrina como endocrina, es decir, tiene que ver con una función tanto digestiva como de la generación de ciertas hormonas, ¿ya? Y por lo tanto tiene que ver con la función exocrina con lo que es la vía biliar, ¿sí? Y por lo tanto nosotros vamos a tener como parte de la vía biliar, se funciona con este conducto principal del páncreas, conducto principal o conducto de Wilson, que en algunos casos, ¿cierto?, este conducto, tenemos un conducto accesorio que es el conducto de Santorini, que desemboca en la parte proximal o en la folla proximal del duodeno. Este páncreas, como les digo, está formado por distintas regiones, un proceso uncinado que es parte de la cabeza del páncreas, pero que se encuentra más hacia posterior. La cabeza del páncreas que está más en el lado derecho y se relaciona por lo tanto hacia el lateral con la segunda porción del duodeno, ¿sí? La relación hacia medial o hacia el cuerpo del páncreas, ¿sí?, va a estar dado o la limitación por una arteria, ¿cierto? Dijimos que hay una arteria que es por el anterior que separa anatómicamente lo que es la cabeza del cuerpo. Y los conductos presentes en el páncreas, ¿cierto?, el conducto pancreático principal, bien, que desemboca a nivel del duodeno. La irrigación del páncreas, como tiene un trayecto, recordemos que el páncreas se forma de 2 vesículas embrionarias, ¿ya? Una vesícula primaria y una secundaria, y por lo tanto tiene una irrigación que es distinta. La cabeza del páncreas, como sale aquí, se irriga por la arteria pancreático-duodenal superior e inferior, y lo vamos a ver en otra clase, de dónde vienen esas ramas. Y el cuerpo y la cola es irrigado por ramas de la arteria externa. Entonces es un poco la irrigación del páncreas, la irrigación arterial. Si tomamos en cuenta esa irrigación, vemos que efectivamente existe una arteria que está por anterior y que delimita el cuerpo, la cabeza del cuerpo del páncreas, que es la arteria gastroduodenal, ¿ya? Y vamos a tener una línea de referencia, por lo tanto, que pasa en relación a esta arteria gastroduodenal y por detrás por la vena mesentérica superior, ¿ya? Se forma una línea de referencia, arteria gastroduodenal por anterior, vena mesentérica superior por atrás, ¿ya? Y eso separa la cabeza del cuerpo del páncreas. Entonces el páncreas, la cabeza y el cuerpo y la cola, que dijimos que se encuentran en distintas regiones, estas regiones abdominales que vimos, la cabeza del páncreas tiende a ser un poco más superior que lo que es el cuerpo y la cola. Por lo tanto, si hacemos cortes transversales, generalmente no vemos en un único corte cabeza, cuerpo y cola. Ya la cabeza debemos verla más arriba. No confundir la cabeza del páncreas, que en algunos casos puede tener zonas como eso que se ve ahí, que corresponde a conducto, ¿ya?, con lo que es el duodeno. Y lo digo, puede ser fácil la diferencia, pero cuando el duodeno está colapsado, es decir, no tiene líquido, se ve con una estructura de tejido blando. Pero no hay que confundir el duodeno, la segunda porción del duodeno, con la cabeza del páncreas. ¿Ya? La segunda porción del duodeno es más lateral, ya va a ser un poco más lateral. Aquí la relación con la vesícula.
Bueno, el páncreas visto en otro plano, ¿cierto? En un plano coronal vemos efectivamente la relación de la cabeza del páncreas y aquí el cuerpo y la cola. Recuerden que el cuerpo y la cola es irrigado por arterias esplénicas, ¿ya? En cambio la cabeza por arterias pancreatoduodenales, ¿ya? Y que el límite entre la cabeza y el cuerpo es la arteria gastroduodenal por anterior y la vena mesentérica superior por posterior. También en el páncreas tenemos una relación que es la lámina retroportal, ¿ya? Que es tejido, ya que es tejido conjuntivo, esto en el fondo, fija en la parte posterior de la cabeza del páncreas, que es el proceso uncinado, a la arteria mesentérica superior y a la aorta. Entonces, la relación de la parte más posterior de la cabeza con esas estructuras vasculares, la arteria mesentérica superior, no la vena, y la aorta, ¿cierto? Hay un tejido conectivo ahí que lo fija el proceso uncinado a esa estructura vascular. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahí, estamos viendo la arteria mesentérica superior, estamos viendo la aorta, el tejido conectivo que está uniendo, que está entre estas zonas, esa zona que está ahí, y está uniendo entonces el proceso uncinado del páncreas está unido, a través de esa lámina que se llama lámina retroportal. Y lo mismo, ¿cierto? Estamos viendo ahí el proceso uncinado, la arteria mesentérica superior, tenemos la aorta acá, ya, y colocamos todo este tejido que está acá contenido en la lámina retroportal. Eso mantiene fijo el proceso uncinado del páncreas. El conducto principal o conducto de Wilson, ¿cierto? Recuerden que este desemboca a la ampolla de Vater. A veces tenemos una ampolla accesoria cuando tenemos un conducto accesorio, que es el conducto de Santorini. El conducto de Santorini, ¿cierto? Desemboca en el duodeno antes, en la ampolla accesoria, ¿cierto? Que nace mucho antes, más proximal que la ampolla de Vater. En algunos casos, estos conductos sí producen una variante anatómica que se conoce como páncreas divisus. El páncreas divisus es una falta de fusión entre los conductos pancreáticos ventral y dorsal durante el desarrollo plenario. Les dije que el páncreas, ¿cierto?, tiene una doble vesícula de desarrollo plenario y eso puede ser una función exocrina y endocrina. Los conductos pancreáticos dorsal y ventral tienden a fusionarse y por lo tanto desembocar en la ampolla de Vater. Cuando eso no ocurre, desembocan, ¿cierto?, ambos conductos, uno que es más anterior y otro más posterior, desembocan por separado. Esto es una variante anatómica, ¿cierto? Y es el 5 o 10% de la población. Eso se llama páncreas divisus. La vesícula biliar es una estructura, ¿cierto?, que también está en el hipocondrio derecho, si lo vemos dentro de las 9 regiones. Se encuentra en el lecho vesicular, ¿cierto?, en relación, por lo tanto, al lóbulo hepático derecho o inferior. Bien, y la relación, ¿cierto?, es aproximadamente segmentos 4 y 5, porque es por inferior. En el segmento 4 es parte 4B del lobo izquierdo, segmento 5 parte del lobo derecho y por inferior. Los canalículos biliares, la anatomía de las vías biliares intrahepáticas, que finalmente forman un conducto hepático común, ¿sí?, y que se relaciona, ¿cierto?, con la vesícula biliar del conducto cístico, que está acá, tienen la misma numeración o clasificación que los segmentos hepáticos. Recuerden que cada uno de los segmentos hepáticos contiene una arteria hepática, una rama de la vena porta y canalículo biliar. Por lo tanto, ¿cierto?, tenemos segmentos de vía biliar, segmento 1, 2, 3, 4, hasta 8. Entonces, aquí podemos ver, ¿cierto?, los distintos segmentos y por lo tanto nosotros tenemos los segmentos 4, o 2, 3 y 4, que van a ser canalículos biliares que vienen del lóbulo izquierdo. Estos 5, 6, 7, 8 son segmentos biliares que vienen del lóbulo hepático derecho. Y tienen, como les digo, la misma relación que clasificación que inclinación. Ahí está la energía. Recordemos que finalmente estos distintos segmentos o canalículos biliares drenan hacia una rama derecha, ¿sí?, un canalículo derecho y uno izquierdo, que se fusionan en el conducto hepático común. Luego ese conducto hepático común se relaciona con el conducto cístico de la vesícula biliar y forma el coledón. El coledón desemboca finalmente en el coledón. En este caso tenemos una imagen de una colangioresonancia, que es una técnica de imagen, obviamente con resonancia muy buena para ver vía biliar. Ya en tomografía nosotros no vemos la vía biliar, salvo condiciones patológicas,
Pero la anatomía nosotros la podemos ver claramente acá, ¿cierto? Conducto hepático derecho, que por lo tanto drena o recibe todos los canalículos biliares de los segmentos derechos, 5, 6, 7, 8. Luego tenemos el izquierdo, el conducto hepático izquierdo, que recibe los canalículos biliares 2, 3, 4A y 4B. Luego se fusiona el conducto hepático común, que al fusionarse con el conducto cístico, que lo comunica con la vesícula, forman el coledoco. Y el coledoco puede desembocar en el tubo. Aquí tenemos el conducto pancreático principal, que en algunos casos puede ser que tenemos un segundo conducto, que es el de Santorini. Y cuando este conducto pancreático principal, a su vez, da un conducto anterior y uno posterior, o ventral y dorsal, hablamos, ¿cierto?, de esta variante anatómica del pancreaticoso. Bien, el vaso, otro órgano que está ahora en el hipocondrio izquierdo, que también es un órgano intraperitoneal, tiene una característica bien especial respecto a su irrigación. ¿Ya? Recuerden que el vaso está formado por sustancia blanca y sustancia roja, la mayoría es sustancia roja, con la función que tiene hematopoyética este órgano, ¿ya? Y por lo tanto estos vasos que forman parte de la pulpa roja tienden a ser muy tortuosos. Esa tortuosidad hace, como ustedes ya conocen, que este órgano, visto tanto en tomografía como en resonancia, al hacer una fase arterial tardía se vea heterogéneo, ¿ya? Que es una característica de esa fase, ¿ya? Y no por una condición patológica, sino que es por la vasculatura tortuosa de la pulpa roja, que es el 80% del parénquima. Entonces, como vemos aquí en imagen, efectivamente, por esa tortuosidad vascular, es que la fase arterial tardía, que es la que vemos aquí en la segunda imagen, el vaso se tiende a ver muy heterogéneo en la captación de contraste, lo cual no es indicativo de patología, es indicativo de su anatomía vascular. ¿Ya? Mayoritariamente 80% del parénquima dijimos pulpa roja. En resonancia magnética pasa lo mismo, ¿cierto? Este comportamiento en cuanto a la heterogeneidad, si lo vemos en fase arterial tardía. Los riñones, ya dijimos, los riñones sí, también son retroperitoneos primarios, ya que están en una fase, que es la fase perirenal, y en esa fase perirenal tenemos normalmente grasa para el riñón, y que está formado por una parte anterior, que es la fase guerota, y una posterior, que es la fase externa. Como visto el esquema casi, para visualizar las distintas estructuras del riñón, lo que nosotros evaluamos es esto, ¿cierto? Las fases de estudio, ¿ya? Y nosotros vamos a tener una visualización del parénquima renal por separado, ¿sí? Porque recuerden que el parénquima renal está formado por una corteza renal y la médula renal, ¿ya? Que desde el punto de vista más histológico está formado por distintos tubos o túbulos que están relacionados al nefrón. ¿Bien? Los túbulos colectores ya de esta estructura más micro, van a estar relacionados así a la irrigación de la corteza renal. Por lo tanto, cuando ustedes tienen una fase arterial tardía vista en esta técnica, tomografía en resonancia, lo que están haciendo es ver el contraste presente en los túbulos colectores próximos. En cambio, cuando ha pasado más tiempo y ustedes ven tanto la corteza como la médula renal por contraste, es que el contraste va a estar presente en los túbulos colectores proximales, hacia el género todos los colectores distales. Entonces, hidroscópicamente hay una diferencia en la visualización de la corteza y la médula renal. Eso implica que las fases de estudio son estas, ¿cierto? Para evaluar anatomía y después posteriormente patología. Vemos una fase sin contraste, en este caso es tomografía, una segunda imagen donde vemos solamente la corteza renal, no la médula renal con contraste, por lo tanto dijimos a nivel micro, el contraste está solamente presente en los túbulos colectores proximales. Una fase siguiente, que es una fase nefrográfica, que el contraste está tanto en la corteza como en la médula renal. ¿Ya? Ahí el contraste le hemos dado más tiempo para que el contraste avance, y ya no solamente va a estar en los túbulos colectores proximales, también hacia que en los túbulos colectores. Vemos también entonces la médula renal común. Y si le damos más tiempo, más de 3 minutos de espera desde que inyectamos el contraste para un paciente que tiene una función renal normal, el contraste ya se empieza a ver en el sistema de excreción, es decir, cálices renales, pelvis renal, uretres, ¿sí? Entonces es lo que anatómicamente, ¿cómo lo podemos ver por imágenes? Estas distintas estructuras del riñón.
Bueno, la irrigación del riñón también es una irrigación bien particular porque recordemos que la arteria, que el riñón, propiamente tal, es un órgano que tiene una alta actividad y por lo tanto, como tiene alta actividad, necesita gran cantidad de oxígeno, de nutrientes para poder funcionar adecuadamente. A pesar de eso, el riñón siempre está medio débil, siempre le falta oxígeno, siempre está medio casi hipoperfundido. ¿Bien? Y por lo tanto la irrigación es muy particular. Primero, ¿cierto? Son arterias que nacen directamente de la aorta abdominal, ¿ya? Que son estas arterias renales. Pero aparte de las arterias renales, en algunos casos hay otras arterias secundarias que también irrigan el parénquima renal. Hay arterias polares, hay arterias suprarrenales que también pueden estar irrigando parte de la arteria renal. ¿Ya? Entonces, acá nosotros podemos ver la presencia de los riñones, obviamente, ¿cierto? La aorta abdominal, directamente de la aorta abdominal nace la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda. Fíjense la relación de lo que pasa por anterior, este es un corte axial. Lo que está pasando por anterior es la vena renal izquierda. Y por lo tanto esa vena renal desemboca en esta otra estructura que es la vena cava inferior. ¿Ya? Es un poco la relación anatómica. Si ustedes se fijan acá, efectivamente la arteria renal da otras ramas, ¿ya? Otras ramas que nacen directamente de la arteria renal principal, que van a irrigar los distintos segmentos del riñón, por lo superior, la parte media como inferior, o en algunos casos van a haber unas ramas adicionales que nacen directamente de la aorta, que se llaman arterias polares. Aparte de las renales, nacen otras ramas más pequeñitas que se llaman arterias polares. Que ahí están apareciendo, están ahí son arterias polares. Dentro de la irrigación venosa, esto lo vamos a ver en otra clase cuando veamos vasculatura, pero dentro de la irrigación venosa del riñón es muy distinta a la irrigación del riñón, de la irrigación venosa del riñón derecho versus el riñón izquierdo. ¿Ya? Vemos que en el riñón izquierdo la irrigación venosa está dada por la confluencia de distintas venas a la vena renal, ¿sí? La vena adrenal o suprarrenal, la vena hemiácida que hemos visto, venas lumbares, vena lumbar ascendente y vena gonadal. La vena gonadal, ¿cierto? Su nombre lo dice, viene en forma vertical, la lleva abajo de las gónadas, desemboca directamente en la vena renal izquierda. Entonces es distinta la relación respecto a la vena renal derecha. Aquí vemos parte de lo que es la vena gonadal, ¿cierto? Que está llegando a la vena renal derecha. Bueno, hay variantes anatómicas, les mostré anteriormente que son variantes, no es una condición patológica, por eso también tienen que reconocerla. Recuerden que les mostré que la vena renal izquierda, desemboca en la vena cava inferior, ¿bien? Pasando por delante de la aorta. Fíjense que acá pasa por detrás de la aorta. ¿Ya? Esta es una condición, una variante anatómica, es decir, es menos frecuente, pero puede ocurrir. Y en otros casos, la vena renal genera dos ramas, una anterior y otra posterior, es decir, rodea completamente la aorta, una por delante y otra por detrás, y ambas van a desembocar en la vena cava inferior. Bueno, hay cortes vistos tanto en tomografía como en resonancia. Fíjense cómo en resonancia igual nosotros podemos evaluar las fases nefrográficas, corticomodulares, etc. Y cómo este riñón, dijimos ambos riñones, están contenidos en el espacio perirenal que normalmente contiene grasa. Tenemos la señal hiperintensa de la grasa, ya que corresponde a la grasa normal presente en esa fase perirenal. Bien, y finalmente las glándulas suprarrenales, dentro de estos órganos abdominales, ya, que también, recordemos, es una glándula, es un órgano que son retroperitoneales primarios, lo mismo que el riñón, que se encuentran, como su nombre le dice, por encima del riñón, derecho e izquierdo. Pero la glándula suprarrenal del lado izquierdo se extiende más hacia inferior y nosotros la visualizamos en cortes axiales en relación a la pared anterior del riñón izquierdo. La glándula suprarrenal derecha, en cambio, la vamos a ver en los cortes axiales que efectivamente está por encima del polo superior del riñón. Entonces, ustedes se fijan, acá estamos viendo el riñón derecho, el riñón izquierdo, y acá arriba aparece la glándula suprarrenal del lado derecho y acá del lado izquierdo, visto en un corte coronario. Si nosotros lo vemos en otro plano axial, fíjense cómo la glándula suprarrenal derecha, que es muy pequeñita, estos brazos que tienen acá, que son prolongaciones de las suprarrenales, tienen un grosor no mayor a 1 milímetro. Son muy finitos, ¿verdad?
entonces no se ve con todas las técnicas de imagen. Fíjense que la forma que tiene estas prolongaciones de la suprarrenal es en este caso como una V invertida, que puede ser una V invertida o una Y invertida, para la suprarrenal derecha. Para la suprarrenal izquierda, la forma que tiene es una forma más triangular, ¿bien? Y que no está en relación al polo superior del riñón. Fíjense aquí está la pared anterior del riñón izquierdo. Aquí no aparece el riñón todavía porque esto está por encima, en cortaxial. Aquí está por delante. Entonces la glándula suprarrenal del lado izquierdo tiende a estar más descendida. Desde el punto de vista histológico, y que nos permite a nosotros visualizar, ¿cierto?, las distintas regiones de la glándula suprarrenal, aunque sea pequeñita, recordemos que está formado por una corteza y una médula suprarrenal, ¿ya? Y que si bien son estructuras, estos son esquemas con corte histológico, la relevancia que para nosotros tienen imágenes de evaluar qué zona de la corteza es la que estamos visualizando, normal o anormal, de la corteza o la médula. La corteza suprarrenal está formada por tres capas: glomerular fascicular, que es básicamente tejido graso, y capa reticular, que es la más interna. La capa fascicular es la de mayor grosor, ¿ya? Y esta corteza tiene un origen histológico en el mesodermo. En cambio, la médula suprarrenal, el centro, ¿cierto?, es origen ectodérmico. ¿Qué ocurre entonces? Que en las tres capas del mesodermo, de la corteza suprarrenal, generan hormonas esteroidales. Una genera aldosterona, otra genera cortisol, otras andrógenos. En cambio, la médula suprarrenal genera hormonas peptídicas, es decir, catecolaminas, ¿ya? Entonces, el funcionamiento o la visión que nosotros tenemos en imágenes de esta estructura, cuando hacemos técnicas de imagen, va a estar muy en relación a los síntomas del paciente, si estamos buscando lesión o no. Si estamos diciendo que el paciente tiene un aumento de secreción de catecolaminas, la sintomatología clínica probablemente va a ser una hipertensión arterial severa. Y si nosotros vemos que la glándula suprarrenal se ve alterada en su forma normal, ya podemos determinar por la clínica que la lesión no está en la corteza, está en la médula, ¿cierto? Y lo mismo en el caso de la corteza, ¿cierto? Que hay distintos síndromes que ustedes conocen de fisiopato, por ejemplo, el síndrome de Cushing, el síndrome de Cohen, etcétera, son síndromes que ustedes conocen relacionados a la secreción de estas hormonas. Bueno, entonces ahí está el esquema de las glándulas. Esta suprarrenal derecha e izquierda. Puede ser la derecha, tiene una forma más de Y o V invertida. La izquierda tiene una forma un poco más triangular la mayoría de las veces. Ya son pequeñitas, pueden ser. Esta visión. Y ahí por lo tanto tenemos glándula suprarrenal derecha, glándula suprarrenal izquierda. Y se pasa algo la suprarrenal derecha, ahí está la izquierda, porque está más relacionada a la pared anterior. O sea, la glándula suprarrenal izquierda se extiende más hacia inferior, ¿ya? La derecha es más superior, por encima del polo superior. Por eso aquí ya no aparece. Así de pequeñitas son, ¿cierto? Y la visión, insisto, de la corteza o medular suprarrenal está relacionado a la clínica que puede tener el paciente. Un poco la forma que estas presentan y un poco la irrigación, ¿ya? Estas glándulas pequeñitas, las suprarrenales, dijimos, su prolongación, ¿cierto?, es de 1 milímetro, ¿sí? Y el tamaño total de la glándula, ¿cierto?, no es de más de 1 o 2 centímetros, muy pequeñito, ¿sí? Sin embargo, no lo vamos a ver ahora, pero para que tengan un poco la anatomía, es el órgano que más frecuente se metastiza. O sea, cuando hay un tumor primario en alguna parte, donde primero invade es a estas pequeñas glándulas, ¿ya? Y el por qué es porque estas pequeñas glándulas, a pesar de ser pequeñas, fíjense que tienen una triple irrigación. Irrigación arterial por 3 ramas distintas: ramas de la aorta, ¿cierto?, ramas renales, ramas lumbares. Por lo tanto, estas células malignas que viajan por vía hematógena, por esas 3 ramas distintas podrían invadir la glándula. Por eso es un órgano bastante metastasado. Bueno, estamos viendo nuevamente las glándulas, sí, la glándula suprarrenal derecha. En resonancia, obviamente, también podemos ver las glándulas claramente que están en el fondo. Acuérdense que la glándula suprarrenal, dijimos que es retroperitoneal primario, está contenido dentro de la fase perirenal. Y dentro de la fase perirenal nosotros dijimos que hay grasa.
Creo que señala un cable de candidato. Pero la glándula se ve clarita ahí. La V invertida, obliga invertida y el espinoforme un poquito más técnico. Entonces, son ambas técnicas son muy buenas para poder evaluar esta granulometría de la superficie. Bien, punto trabajo.